Y está con nosotros del otro lado de la línea Rosa María Mirón Lince, quien es politóloga, es doctora en ciencias políticas y además es investigadora y es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en México. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Marcela Aymar te saluda. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Mucho gusto en saludarte. Feliz año igual para ti y para tu auditorio. Bueno, ¿por qué estás en Madrid? ¿A dónde te llevó la vida que estás en Madrid? Estoy en Madrid, sí, bueno, cuestiones de trabajo, vine a dar una conferencia acá y ya, pero solamente estoy unos cuantos días aquí. Regreso a México. Bien, bien. Bueno, hay un tema de clima ahí, ¿no? Bueno, vas a tener un poquito más de frío. Sí, es cierto, sí, está fresco, pero no está haciendo demasiado frío, no como el año pasado, que para estas fechas fue la gran nevada aquí en Madrid. ¿Recuerdas? Que sí. habían gente esquiando en la calle de Serrano y sí, en las ahí avenidas de Madrid. Sí, donde está el cine del Callao, se tiraban pelotitas de nieve chiquitas entre la gente. Sí, toda la Gran Vía estaba llena de nieve. Sí, me acuerdo. Exacto, sí, ahora está fresco, pero no es de nivel, no se prevé nieve para este año, afortunadamente. Rosa María, ¿sabes que nosotros...? Oye, es un gusto hablar contigo, saludarte este año. Efectivamente ya teníamos unos cuantos meses sin estar en contacto y han sucedido muchísimas cosas estos últimos meses. Muchas, tantas que lo que quería era tratar de conversar contigo y nosotros explicamos muchas veces la realidad desde este programa mediante cortes de audio, mediante testimonios de funcionarios, de políticos, hasta de gente que está relacionada con el derrotero de una sociedad. Y uno de los cortes de audio más interesantes que hemos nosotros producido en este año 2021 que nos acaba de dejar, tiene que ver con tu presidente, con el presidente de la República de México, que es Andrés Manuel López Obrador. Quiero que lo escuches, porque seguramente te vas a dar cuenta de más o menos la fecha de esa mañanera en donde dijo esto, que es una mirada muy irritante hacia la pandemia y hacia la sociedad mexicana, y a partir de ese corte de audio, que me expliques, en la medida de lo posible, cómo se está viviendo hoy en día esa divisoria de aguas políticas que propone el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. ¿Te parece, Rosa María, que lo escuchemos? Con gusto. Sí, lo vas a sacar de toque. Escúchalo y empezamos a charlar. Bien. Al otro día decía yo de que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo, pero llega al centro de vacunación, molesta. Ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No, señora, señor, en poco tiempo. ¿Qué vacuna es? No quiero donde me vayan a meter ese chip comunista, ¿eh? No, señora, es Pfizer. Pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero, son nuestros impuestos. Y ahí van y ya la vacunan. Ni siquiera da las gracias. Una gente humilde, aún sabiendo de que es dinero del presupuesto y que es una responsabilidad del gobierno, de los servidores públicos, vacunarlo, va en silencio, con humildad, lo vacunan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, y gracias, y gracias. Y bendiciones. Rosa María, ¿cómo divide, no? Todo el tiempo. Sí. Pero hay mucha verdad ahí, ¿no? Acá en la Argentina sucedió algo muy parecido también, pero ¿cómo divide, no? Es muy difícil este momento social, ¿no? En México.
Es muy difícil. Y bueno, claramente la pandemia ha golpeado muchísimo a la sociedad mexicana. Aquí yo no estaría de acuerdo en hablar de clases sociales en el tema de salud, ¿no? Es un problema, ni siquiera ya de países podemos hablar, es un sistema, es una enfermedad, una pandemia, justamente porque ha afectado al mundo entero, naciones y a toda la población, ¿no? O sea, gente con recursos, sin recursos, hombres, mujeres, ahora ya hasta los niños, ¿no? En un principio se pensaba que no eran inmunes a este virus, pues finalmente se ha sabido que no y ataca a todos. Entonces, pero sí, efectivamente, en México la pandemia ha dejado hasta la fecha recién, la semana pasada, rebasamos los 300,000 muertos, 300,000 muertos en datos oficiales, que se calculan porque no están documentados todos, se calcula que puede ser el doble o un poco más, o sea, alrededor de 700,000 muertos. El gobierno federal, me parece, ha minimizado la pandemia y desde un principio, bueno, el mismo hecho de que el presidente no use mascarilla nunca y se ha negado a utilizarla, es un mal ejemplo, me parece, para la ciudadanía en general. Entonces, esto desde luego que ha tenido consecuencias, pero bueno, como en todo el mundo, consecuencias muy graves en lo político, en lo económico, en lo social. Y sin embargo, el presidente mexicano en abril de 2020, muy al principio de la pandemia, dijo una frase que me parece que ha sido muy utilizada en la práctica por él, que fue que la pandemia en México nos había caído como anillo al dedo. Esto que pudiera parecer una barbaridad, una gran sin razón y una irresponsabilidad hablar de esto, me parece que sí lo ha aprovechado, sí lo está utilizando cuando le conviene hablar de la pandemia, porque no habla con frecuencia del tema. Cuando le conviene habla y crea una cortina de humo en ese sentido, ¿no? Con afirmaciones que, bueno, claro, con cierta porcentaje, cierta proporción de verdad, sí es utilizada políticamente estas afirmaciones. López Obrador está ya en el tercer año empezó en el cuarto año de su gobierno. Es un sexenio para lo cual él fue electo en 2018. Rosa María, los resultados, ¿sí? Vos, Sí. no me cerrás sobre el tema de los resultados. Yo después quería hacerte una profundización sobre esto, pero ¿qué resultados notás? Sí. Perdón, dime, sí. ¿Qué resultados notás? Porque estaba justo ahí. ¿Cómo ves los resultados de estos años? Los resultados de su administración creo que han sido negativos. A ver, creo que es muy difícil para cualquier gobernante dar buenos resultados con los últimos. Él empezó el gobierno, o sea, gobernó un año sin pandemia y los otros 2 han sido en pandemia. Para cualquier gobernante en esta situación son años muy muy difíciles y además con las consecuencias que tienen económicamente, ¿no? Pero han sido muy malos los resultados. Los proyectos que propuso no se han concretado, ni siquiera sus grandes obras públicas, que ahora, bueno, él ha ofrecido, por ejemplo, tener un nuevo aeropuerto, canceló el que estaba ya un 70% construido por la administración anterior, lo canceló y decidió empezar de cero con un nuevo aeropuerto que promete entregarlo en marzo. Eso nadie, en esa industria nadie lo ve viable, no lo ven, no ven posible que esté concluido para entonces el proyecto, y así ha tenido otros proyectos que no están dando resultados. Pero más allá de los proyectos de la administración, pues tenemos, por ejemplo, que el año pasado terminó el año con una inflación de 7.4%. Estos son altísimos desde los 90 o antes, en los 80, cuando las inflaciones eran muy 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 altas en México, como también lo sufrieron por aquellos años en Argentina. Ahora una inflación de 7.4% es muy alta con respecto a los años anteriores. Entonces habla y además de una escasa inversión. Entonces en lo económico se ven tiempos complicados. Rosa María, ¿sí? Lo que quería era hacerte una pregunta política que tiene que ver con que ese discurso, que es un parteaguas permanente, lo ejemplificábamos con el tema de la pandemia y cómo la gente acciona, está generalizando, ¿no? Pero cómo acciona en el momento en que le aplican la dosis. Pero ese discurso, al ser tan permanente, me parece que ha terminado
y son dos preguntas en una. Primero, ¿ha terminado en una oposición que acumula en los diferentes territorios de México al PRD, al PRI y al PAN? Esa sería la primera pregunta. Y después la segunda pregunta es si él ha llegado a quedarse o ha terminado cooptando desde Morena a mucho dirigente y más que dirigente, a mucho partidario del PRI. Sí, bueno, empiezo por la segunda. Efectivamente, en Morena, el mismo Andrés Manuel López Obrador viene del PRI. Él fue priista, presidente del partido en su estado natal, en la entidad donde él nació, y mucha gente alrededor de él, gente de toda su confianza, como Manuel Bartlett, por ejemplo, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad. Es un hombre que fue secretario de Gobernación, priista, desde luego, en aquella histórica elección en 1988, cuando Carlos Salinas ganó oficialmente a Cuauhtémoc Cárdenas, porque ella, precisamente por el PRD, bueno, quien no, pero esa elección es ahora una de las personas más cercanas a Andrés Manuel. Entonces sí, tiene una gran cercanía con los priistas, y creo que en el fondo no hay tanta diferencia en el proyecto. El proyecto, él se dice antineoliberal, pero si vemos las políticas y las decisiones económicas que ha tomado, no están tan alejadas de lo que se hizo en los años anteriores. Sin embargo, sí están acompañadas de un discurso populista a todas luces. Ese es el gran cambio. Entonces, esto es lo que le permite también acercarse a cualquier político del signo que sea. Por otro lado, ahora en las elecciones del año pasado, de 2021, que fueron elecciones intermedias en lo federal, pero hubo renovación de gubernaturas en la mitad de los estados del país. Aquí prácticamente ganó Morena todo. O sea, desde luego el PRI perdió todo. El PRI ahora tiene solamente 4 gobernadores, increíble para un partido que fue hegemónico, mientras Morena tiene 18 ya. Sin embargo, estos políticos, también tienen historia partidista en otros partidos, y contendieron por Morena y ahora son gobernadores afines al gobierno. Esto sí de alguna manera ha afectado a las oposiciones que se han concentrado en una sola alianza o coalición. Eso hicieron el año pasado en la mayoría de las elecciones. Sin embargo, no ganaron a nivel estatal, a nivel de gobernaturas, pues no ganaron prácticamente en nada, tampoco en los congresos locales. Sin embargo, se renovó la Cámara de Diputados Federal, y en esa decisión el votante no apoyó incondicionalmente a Morena y a sus aliados, sino que sí le dio un poco más, le quitó un poco de fuerza, le quitaron algunas curules a los de Morena y al partido del presidente. Él quería tener la mayoría calificada para de esa manera poder hacer modificaciones a la Constitución solamente con su partido, con el apoyo de su partido y sus aliados, y sin embargo esto no fue posible. O sea que Rosa María, básicamente lo que pasaría es que en las elecciones el pueblo mexicano, que tienen que ver con elegir gobernaciones, elegir ejecutivos, administraciones, le da un apoyo a Morena, pero cuando van a parlamentarias ahí es reticente y el proceso termina como siendo perdidoso la opción de Morena que lleva adelante el presidente y el líder de la agrupación y del partido, que es Andrés Manuel López Obrador. Rosa María, vos sabés que yo tengo un compañero de trabajo, se llama Andrés Catalini, y quería preguntarle a él si quería hacerte alguna pregunta. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, estaba escuchándolos muy atentamente. ¿Qué tal, Rosa María? Andrés Catalini te saluda. Hola. ¿Cómo te va? Quería sumarme porque estaba muy atento escuchando estos datos políticos y también, digamos, sociales de México. Sabemos que México viene recuperándose, sabemos también que más de la mitad de la población ocupada continúa trabajando en el sector informal, pero hay algunos datos que, se estima que al final de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento promedio de México podría llegar a rondar el 2% del PBI mexicano. Y esto no es ninguna novedad, ¿no? Porque es una cifra similar al de otros gobiernos que han sucedido, que han pasado por México. ¿Cómo ves vos, Rosa María, que va a salir la figura de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo va a salir Andrés Manuel López Obrador
con todo este tipo de datos después de los 6 años de mandato, ¿no? Más allá de si continúa en política o no. Sí, claro. Mira, es interesantísima tu pregunta, y en realidad lo que sucede es que Andrés Manuel López Obrador es un político muy, muy especial, muy hábil. Es una figura histórica, me parece, digna de estudios en todo el mundo, porque sí tiene un comportamiento muy particular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, y tiene estrategias pues, que le han funcionado. Hoy mismo el presidente tiene, a pesar de esto que dices, un PIB que no va a pasar, en el mejor de los casos será del 2%, una población en pobreza extrema que está incrementado en más de 15 millones de personas. Son datos muy preocupantes. Lo que me refería antes, más de 700,000 muertos por la pandemia, una inflación del 7.4%, y sin embargo cuando ves la aprobación que tiene en la sociedad, la aprobación del presidente es de más del 60%. Entonces tiene una gran aprobación. ¿Por qué tiene esa aprobación y por qué la economía, bueno, está complicándose? Primero, la economía evidentemente no es aislada, la de México depende de la coyuntura mundial, y en ese sentido todas las economías están pasando por momentos complicados. Pero lo que sí sucede es que Andrés Manuel ha dedicado una gran cantidad de su esfuerzo personal y de los recursos públicos a mantener esa imagen. Los programas sociales, por ejemplo, que son esos apoyos a los ancianos, apoyos a los estudiantes de preparatoria, apoyo a los que no trabajan ni estudian, Sembrando Vida, estos programas que ya se está demostrando que no han sido nada eficientes, que no han dado resultados, pero que además sí han generado procedimientos de una gran corrupción en esos programas. Pero eso todavía no sale, ¿no? A la luz, no abiertamente. Entonces sí hay una suerte de, claro, en mi opinión, mantiene su aprobación entre la población justamente porque usan muchos recursos. Un caso increíble, por ejemplo, de este interés de mantener su imagen política vigente y estar siempre en la mira, desde luego esta estrategia de comunicación que me parece genial de las mañaneras. Yo no creí que fuera a aguantar y que fuera a sostenerse, y sin embargo es desde ahí desde donde dicta la agenda. Sí, lo sigue haciendo después de 3 años, y lo sigue haciendo. Ahora él está buscando la ratificación de su mandato. Bueno, sobre eso quería hacerte la última pregunta, Rosa María, y agradeciéndote. Sí. Me quedaría hablando como siempre horas, pero la verdad que Sí. No se puede. Pero sí quería hacerte la última pregunta, y si me podés hacer un análisis pequeño sobre este momento específico de Andrés Manuel López Obrador, de Morena, de política mexicana, en relación al referéndum revocatorio. Exacto. Mira, en la promoción, la Constitución mexicana prevé este ejercicio de revocación de mandato como una forma de participación ciudadana, lo cual me parece absolutamente positivo y necesario. Sin embargo, lo que es paradójico, por lo menos, y para no decir absurdo o inútil, es que esta revocación de mandato está promovida desde la Presidencia de la República y sobre todo por el partido en el gobierno. Entonces suena un poco absurdo que sea el propio presidente que quiere que se haga esta consulta cuando tiene una aprobación, como se dice, además del 60%, y que evidentemente va a ser en ese sentido que se manifieste la poca población que se manifiesta, porque creo que va a ser muy poca la participación en ese ejercicio. De cualquier manera, esto le ha permitido hacer una campaña o pseudo campaña, y se mantiene. Lo que decimos acá no es un ejercicio de revocación del mandato, sino un ejercicio de ratificación del mandato, cuando pues es totalmente, como tú lo sabes, es totalmente innecesario en un régimen presidencialista. Si ha sido electo por 6 años, bueno, pues tiene que terminar los 6 años, salvo que la población o ciertos sectores se organicen para intentar quitarlo, pero no es el caso. O sea, entonces no se necesita, es un gasto los recursos, porque la ley prevé que sea similar este ejercicio a una elección presidencial. Entonces son los requisitos legales para los procedimientos legales para la realización, para que tenga validez este ejercicio, son muchísimos, lo cual hace muy complejo este procedimiento. Entonces pues es muy caro. En suma, eso es lo que sucede. Y a lo que vamos a salir es que él va a salir muy bien librado. Ahora, lo que decía Adrián, para finales de sexenio, yo creo que ya no va a salir tan bien, y me parece que ya no va a salir tan bien evaluado,
porque se van a ver las consecuencias de lo que ha hecho, ya se va a vivir en los bolsillos de la ciudadanía, y por otro lado, y sobre todo creo yo, por la crisis interna que en Morena empieza ya a gestarse. Si hay, como sucede en los partidos, por la sucesión, pero este es un partido que ha sido liderado por un solo hombre, que lo formó, fue su candidato y ahora es su presidente. Entonces, ¿cómo va a reaccionar un partido que no tiene experiencia en selección de candidatos, que no tiene experiencia en negociación interna, que no tiene experiencia en democracia interna? Yo creo que va a tenerla muy, muy complicada. Tanto él va a bajar, me parece, su prestigio y su aprobación va a bajar, y Morena va a tener las cosas muy complicadas. Y en ese sentido, la ventaja para ellos es que la oposición no está totalmente desarticulada, ¿no? Claro, entonces, sí. Bueno, pues es una moneda al aire. Sí, y lo interesante de seguir analizando este discurso de un lado y del otro que propone todo el tiempo y que se repite en diferentes procesos, no solamente en América Latina, sino también en países de Europa. Es un proceso político que ya es totalmente transcontinental y digamos que no solamente replica en lo que tiene que ver con Sudamérica. Rosa María, te mando un beso. Nada, pasala bien en Madrid estos días que estés, y si tengo algún tiempito hablaremos próximamente, y cuando vuelvas a Ciudad de México, disfrutá por mí caminar por esas calles, así que buen fin de semana, que no tengas mucho frío, y te mandamos un saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Muchísimas gracias, Marcelo, un abrazo. Te mando un abrazo, Rosa María, bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Quien está hablando desde Madrid, pero en realidad analizando política mexicana, porque vive en Ciudad de México, es Rosa María Mirón Lince, quien además de socióloga es licenciada y máster en ciencias políticas, y investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y estuvo en Paso a Valores en AM 1420 con vos.